Nos complace saludar a nuestros invitados del día de hoy porque vamos a hablar un poco del concepto de los expertos que hacen la consultoría pública en el mundo, asesorando a gobiernos, asesorando a partidos, asesorando a candidatos. Y nos complace saludar a una mujer que ha sido galardonada con lo que se podría considerar el máximo trofeo a nivel mundial en este tipo de prácticas. Saludamos desde la Radio Pública de Orlando y de blogjuvenil.com, así como de Shalom Estéreo y la Super Mega 24/7 a Marta Isabel Hernández Aguirre. Marta, muy buenos días, ¿cómo nos escuchas? Bienvenida. Muy buenos días, Gilberto. Es un gusto, un honor y un placer estar con toda tu audiencia en la Radio Pública de Orlando. Muchas gracias a ti por atender esta convocatoria. Cuéntanos primero que todo qué es una consultoría política o qué hace un consultor político. Claro que sí, Orlando. Mira, la consultoría política ha ido avanzando a través de los años. Hace más de 20 años se entendía la consultoría política como un solo gurú, digamos, una sola persona, un solo estratega que le hablaba al oído al candidato para asesorarlo, ¿no? Para o campañas electorales o para su comunicación gubernamental ya cuando se ha ganado, ¿sí? Y se ejerce el poder. Bien, de hace 20 años para acá eso se ha transformado significativamente y la consultoría política o la comunicación política se ha vuelto una gran industria donde se requieren profesionales muy especializados en cada una de las áreas. Y así funciona tal cual, como una industria pues obviamente de profesionales especializados con altos valores éticos y morales, ¿no? Sí, obviamente de lo que se trata de asesorar, de acompañar, de respaldar a los partidos, a los candidatos y en tu caso la labor que hiciste con una diputada francesa pues te mereció esos reconocimientos. Cuando un consultor decide ofrecer sus servicios, lo hace directamente a cualquiera de las tendencias que hoy se ven en el mundo, la izquierda, la derecha, el centro. ¿Cuál es esa consideración que hace el experto para poder especializarse en lo que puede ayudar como consultor? Sí, mira, Gilberto, esa pregunta es súper importante y súper clave porque muchas veces se cree que el consultor o el asesor político milita políticamente o alza las banderas de un partido. Y pues no es así porque es una consultoría siempre externa, ¿no? Donde el consultor un día puede estar asesorando en un país, luego en otro país, en un partido, en otro, ¿no? Entonces lo que se requiere, digamos, es que haya una afinidad, obviamente una afinidad con esos valores que se imparten en esa campaña, ¿no? Pero obviamente siempre manteniendo la distancia de que no se milita políticamente ni se alza las banderas de un partido, sino que lo que se hace es, como tú lo explicabas, es formar al candidato, porque ese es otro tema también muy importante, que los candidatos se construyen, no nacen, sino que se construyen y se construyen con base a sus valores y con base a su fuerte, ¿no? A la causa que abraza cada persona de acuerdo a su experiencia. Desde luego con esos valores que tú estás enseñando, que estás registrando el perfil que deben tener un consultor de talla internacional o de carácter regional, pues obviamente son los llamados a ayudar a generar opinión en los medios de comunicación. ¿Qué tanto compromiso y qué tanto los medios de comunicación tienen en cuenta a estos consultores que de alguna manera pues son reconocidos para sus programas de opinión, para ayudarle a la gente a que entienda lo que está pasando en la parte económica, política, geopolítica de su país o de su estado, su continente? Sí, mira, Gilberto, por una parte, los consultores, digamos, que van a los medios muchas veces son, digamos, los analistas políticos, ¿no? Quienes van a analizar como esa campaña o esa comunicación gubernamental o esas crisis de campaña. Generalmente los llamados a atender los medios masivos de comunicación son los consultores que manejan básicamente opinión pública y las encuestas, ¿no? Estos consultores que son contratados o por gobiernos o por campañas o por los medios, porque los medios también obviamente
pues para tener contenido muchas veces se unen varios medios para hacer una gran encuesta en algún país donde hay campañas, para tener pues ese contenido y esos resultados, y así en su consejo de redacción como mirar cuáles son los candidatos que más rankean en las encuestas para invitarlos a sus programas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también estos consultores en los medios muestran esos resultados de estas investigaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, de esa escucha social de los ciudadanos, de qué los está motivando a ir a las urnas a votar a un candidato u a otro. Sí, estamos hablando con Marta Isabel Hernández, que acaba de ganar el premio más destacado como consultora política del año en el premio Napolitan's Victory Award. ¿Qué significa para un consultor ser reconocido y qué conlleva las consideraciones que tuvieron en cuenta para destacarte? Mira, Gilberto, las consideraciones, obviamente es el premio pues más prestigioso de la industria de la consultoría política por su seriedad, por su trayectoria, por el comité evaluador, por la Academia de Ciencias Políticas y de Ciencias de la Comunicación que lo evalúa, que tiene evaluadores en distintos países. Y bueno, decidieron otorgarlo en esta oportunidad a mi participación en esta campaña de Francia, de la diputada nacional del partido de Emmanuel Macron, diputada nacional que ganó con más del 62% de los votos en medio, es decir, el valor agregado que tuvo la campaña es que fue una campaña ganadora en medio de la crisis política de Macron en Francia, con la reforma pensional y toda esta crisis que vimos que él ha tenido durante todo este año, sobre todo a principio de año. Entonces esos fueron como los temas que ellos tuvieron en cuenta para que ella fuera ganadora, fuera una campaña ganadora, porque pues obviamente desde la campaña se tenía todo en contra. Primero recordemos que hace más desde antes de la pandemia ya están perdiendo los oficialismos masivamente en Latinoamérica, entonces ella tenía también como en contra eso, ¿no? Ser parte del oficialismo y de un oficialismo que estaba en medio de una profunda crisis. Sí, esto no lo habíamos pactado. Marta Hernández, una consultora política que acaba de ser reconocida a nivel mundial. Quisiéramos, si tú nos lo permite y lo quieres compartir, ¿cómo ves la carrera política aquí en los Estados Unidos con un expresidente candidato que lidera las encuestas en el Partido Republicano, pero que está enfrentando seguramente varios procesos penales que lo podrían llevar a la cárcel? No se sabe todavía, pero está en esas circunstancias, y un presidente Joe Biden cuya bancada demócrata lo está apoyando frente a las pretensiones del Partido Republicano de llevar a juicio también al presidente. Claro que sí, mira, desde el 17 de noviembre del año pasado, cuando el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nuevamente su candidatura en un acto público, pues obviamente él se mostraba fuerte, se mostraba que iba a ir nuevamente por el poder, estaba rodeado de sus seguidores, de sus militantes más acérrimos, pero digamos, tras bambalinas y tras ese discurso que él tenía, se le notaba un expresidente como cansado, como agotado, y pues obviamente ya estaban sonando estas investigaciones en su contra, ¿no? Ya estaban como en curso estas investigaciones que pues obviamente él en noviembre trata de activar como toda esa campaña, teniendo en cuenta es decir, él sale a hablar y se muestra en los medios cada vez que el presidente actual de Estados Unidos tiene como una pequeña baja en la imagen, ¿no? Entonces él aprovecha esos momentos o algunos tropiezos de la gestión gubernamental del presidente para él mostrarse, ¿no? Para él mostrar que él puede volver al poder, pero pues obviamente él siempre se queda hablándole, digamos, a su voto duro, a su voto seguro. Mientras que lo que se les invita es a tratar de buscar nuevos votantes, y también obviamente pues en los medios de comunicación este tipo de investigaciones siempre generan llaman mucho la atención, ¿no? En nuestros países, de cómo vamos a llevar al poder a una persona que está investigada. Sí, finalmente Marta Hernández, galardonada como la mejor consultora política a nivel internacional por sus pares. ¿Qué significa el hecho del avance tan masivo de los gobiernos de izquierda en Iberoamérica y lo que está pasando en Argentina, donde vuelve el péndulo a darle el apoyo a las vertientes, a las candidaturas de derecha fuerte, respaldando unas ideas un poco contrarias a la izquierda?
Bueno, Gilberto, mira, por un lado, pues expresar que hay izquierdas diferentes, es decir, no es lo mismo una izquierda en Francia que una Ujú, izquierda en Argentina. Hay izquierdas como mucho más radicalizadas históricamente o que han tenido históricamente muchísimos años en el poder como en Argentina. No es lo mismo la izquierda de Colombia con Gustavo Petro, que digamos, como si nosotros vemos sus planes, sus programas y sus proyectos de gobierno son más de centro, centro izquierda. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Pasa que en Latinoamérica hay una alta crisis de las democracias y eso es absolutamente peligroso porque no queremos ninguna dictadura, no aceptamos ningún régimen dictatorial, le apostamos a la democracia en todos nuestros países y no queremos que ningún país viva como viven nuestros hermanos que viven en dictaduras, ¿no? ujú. Sino que le apelamos a todas estas democracias. Entonces, mientras los regímenes sean democráticos, pues bienvenidas las izquierdas, las derechas, desde que tengan unos proyectos claros en bien de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que está pasando en Latinoamérica lo presenta el último informe del Latinobarómetro de las Américas, que es como el gran estudio de ciencias políticas, que es un informe, un estudio que se publica anualmente y lo acaban de publicar el informe de este año. En el 23 de julio de este año está recién publicado, les recomiendo mucho el informe del Latinobarómetro de las Américas, donde plantea y ratifica los resultados del informe anterior. Latinoamérica está en una profunda crisis democrática y eso es absolutamente peligroso porque los ciudadanos están cansados, es decir, votaron a la derecha y no le cumplieron sus promesas, los ciudadanos están cada vez más complicados, más pobres, más pobreza, más desigualdad, más desempleo, más inflación en nuestros países de Latinoamérica y ya han votado izquierdas y han votado derechas. Entonces los ciudadanos están pidiendo a gritos en todos nuestros países unos cambios estructurales y unos cambios de fondo. Ujú. ¿Te llama la atención lo que pasa en El Salvador, donde un presidente hace cumplir la ley de manera estricta y obviamente la comunidad internacional lo critica, pero su alta aceptación por parte de los ciudadanos podría ser también un riesgo de perpetuarse en el poder ese tipo de mandatarios que son nuevos porque dan resultados, pero que de alguna manera ponen en entredicho la posibilidad de que haya partidos que los controviertan? Sí, claro, ante todo, pues hay que apelar también por los derechos humanos, por el derecho internacional humanitario. Hay que tener en cuenta, digamos, el contexto y la coyuntura de por qué también esos presidentes toman esas decisiones extremas en sus países, ¿no? Es analizar siempre, siempre el contexto y la coyuntura y la cultura de ese país, pero obviamente siempre en el marco del respeto a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Gracias, Marta Hernández, nos dice un oyente a través del WhatsApp 407-272-4346 aquí en el centro de la Florida, que está complacido de escucharla y que ahora entiende por qué fue galardonada como la mejor consultora política a nivel internacional. Marta, muchas, muchas gracias. Gilberto, como siempre, un gusto, un honor y un placer estar con toda tu audiencia de Radio Pública en Orlando. Muchísimas gracias por el espacio y buen día. Gracias a ti y por supuesto a tus amigos como Philippe Bolan, que promueven el trabajo de los analistas, de los consultores, las personas que hacen posible también que los gobiernos estén asesorados en los congresos y seguramente pues los partidos y candidatos, pero también cuando hablan a través de los medios de comunicación le ayudan a entender qué es lo que está pasando en materia política en un país que es muy importante, no dejarle esa opinión a los periodistas cuya misión es informar. Marta, muchas gracias, feliz lunes. Claro que sí, Orlando. Con Philip hacemos un gran equipo y compartimos muchos ideales políticos y seguimos trabajando en la construcción de sociedades más justas, libres, democráticas y en paz en Latinoamérica que tanto lo necesitan. Muchas Muchísimas gracias. gracias.